Feliz domingo, feliz comienzo de año, hoy 1 de enero, domingo, también día en que ustedes y yo tenemos que ir a la casa de Dios a darle gracias, ustedes a participar en una Eucaristía y a darle gracias a Dios por ese año que ha finalizado, por este año que está comenzando hoy 1 de enero, hoy que comienza con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Qué mejor que comenzar este año con esta solemnidad, con María, ¿sí? Con nuestra Madre, con María, la Madre de Dios y Madre nuestra. 1 de enero, para darle gracias a Dios por el año que finalizó y poner en manos de nuestro Dios, este año que está comenzando, para que este año sea para todos nosotros un año de prosperidad, de salud, un año de mucha fe, para crecer en la esperanza, en la misericordia, para crecer en fe, en amor, para con Dios y para con nuestro prójimo. Vamos a compartir esta palabra. Lectura del libro de los Números. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo lo bendeciré. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas el mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga a Dios y que le rinda honor el mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos, puesto que ya son ustedes hijos de Dios, envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero por la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén. Encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se le había dicho de aquel niño, y cuanto lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y la meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se le había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que le había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, 1 de enero, comienzo de este año 2023, en esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios,
Y hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar, vamos a compartir dos ideas del Evangelio de este día. Pero antes, como en el día de ayer lo dije, ayer estábamos finalizando el año, hoy estamos comenzando el año, por lo tanto, este año que estamos comenzando, que está lleno de sueños, de proyectos, de tantas cosas en la vida, tenemos nosotros que tener en cuenta que en todos los sueños, en todos nuestros proyectos, tenemos que tener siempre a Jesús y decir siempre, como decimos todos los cristianos católicos, que si Dios quiere, vamos a hacer este año 2023, este proyecto, si Dios quiere. Vamos a hacer esto este año, si Dios quiere. Nuestra familia este año, si Dios quiere. Es decir, todo ponerlo en la mano del Señor, hablar de esa manera, con nuestros proyectos, con todo lo que tengamos este año en nuestra mente para hacer, pues colocarlo en las manos del Señor. Si Dios quiere, vamos a hacer esto. Si Dios quiere, vamos a hacer aquello. Si Dios quiere, vamos a comenzar esto. Es decir, este año lo tenemos que poner en las manos de Dios. Y ese es el deber ser, porque estamos siempre en las manos de Dios. Y como siempre estamos en la mano de Dios, porque la vida le pertenece a Dios, nuestra vida le pertenece a Dios, pues qué mejor que estar en unas manos tan seguras como es la mano de nuestro Padre Dios. Y hoy en el Evangelio de San Lucas vamos a compartir dos ideas. La primera idea nos dice que los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y se encontraron con María y José y el niño, y que estaba recostado en el pesebre, y le contaron lo que le había pasado y cómo se le apareció unos ángeles y le dijeron que acababa de nacer el Salvador. Y esas palabras, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. La primera manifestación de Dios, la primera noticia del gran mensaje de que había nacido Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es algo apoteósico que en nuestra mente quedará siempre pequeña. ¿Cómo es que el Todopoderoso vino y se rebajó y se hizo uno de nosotros y habitó en medio de nosotros por amor para salvarnos a todos nosotros? Eso es amor. Y por eso nos dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Es la manera de describir a Dios, es amor, es amor. Y esa primera noticia, ese primer anuncio del nacimiento del niño Dios, Dios no se lo dio a los reyes, no se lo llevó a la gente pudiente del pueblo de Belén o de Israel. Esa noticia no fue para aquellos que estaban en palacios, aquellos que vivían, sí, en banquetes, aquellos que vestían bien. No, el Señor quiso dar la primera noticia a unos pastores, a personas sencillas, personas pobres. Fueron los que recibieron la noticia del nacimiento de Jesús. Los ángeles le llevaron esa buena noticia a esos pastores, y eso nos hace ver y pensar que para Dios todos somos iguales. Para Dios todos somos iguales, que los que tienen y los que no tienen, pues es amado por Dios, y que Dios tiene una preferencia por los que no tienen. ¿Por qué? Porque todo papá, toda mamá se preocupa por sus hijos, pero aquel que está enfermo, aquel que está sufriendo, aquel que no tiene de sus hijos, es donde papá y mamá se enfoca más, porque sabe que los demás hijos están bien.
pero sabe que uno de ellos no está tan bien y se enfoca en esos hijos. Y papá y mamá le pide a sus hijos que ayuden a su hermano y están pendientes más de ese hijo o de esa hija. Así también Dios nos ama a todos nosotros, pero de una manera muy especial nos pide a nosotros que nos enfoquemos más en aquellos que están sufriendo. Por eso esas palabras de Jesús: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y preso y me fueron a visitar. ¿Sí? Podemos leer todo ese parte del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del versículo del 31 al 46, donde el Señor nos dice que los que practicaron el amor, pues el juicio al final de nuestra vida será desde el amor. Y por haber hecho todo esto, nos dice Jesús, por haber hecho todo esto, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso, enfermo, me fueron a visitar, por haber hecho todo esto, pues vengan benditos de mi Padre, tome posesión de este cielo, preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues bien, desde el nacimiento de Jesús, Dios ha querido darle esa parte preferencial a los pobres, aquellos que necesitan de nuestras manos amigas, de aquellos que necesitan de nuestra amistad, de aquellos que necesitan de nuestro corazón, de aquellos que necesitan de una mano amiga. Y cuando nosotros tomamos la actitud de ser ese corazón, de ser esa mano amiga, de ser esa persona aliada con aquellos que no tienen, tengan la seguridad que estamos nosotros tomando una tarea que Jesús quiere que ustedes y yo la hagamos. Y Él nos dice también en Mateo capítulo 25, versículo 40, y cada vez que se lo haga a uno de estos mis hermanos, a mí mismo me lo hace. Pues bien, esta primera idea, el Señor se manifiesta primero a los pobres, a unos pastores que le llevó este buen mensaje a María y a José allá en la pesebrera donde estaba recostado el niño, y le contó lo que había pasado, lo que ellos habían visto, lo que ellos habían escuchado, y le llevó esa buena noticia, ese buen mensaje. Pues hermanos, Jesús es buena noticia y es buena noticia para todos. Por lo tanto, acá no debemos vivir como orgullosos, como vanidosos, ¿sí? Porque de repente podemos vivir como orgullosos, como vanidosos, pensando que somos más que los demás porque tenemos más que los demás. No se olvide que la primera noticia, la mejor noticia en esta vida que pudo recibir una criatura, sacando a María cuando recibió la gran noticia allá en Nazaret, cuando el ángel Gabriel le dijo el proyecto que Dios tenía para con ella. La otra segunda, muy buena noticia, la recibieron unas personas sencillas, pobres, un grupito de pastores que no sabemos ni los nombres de esos pastores. Por lo tanto, el Señor es buena noticia para todos, y no piense que el Señor es buena noticia solamente para un grupito, no, es buena noticia para todos nosotros, y para todos aquellos que lo queremos recibir será una noticia aún, y valga la redundancia, mucho mayor para aquellos que lo recibamos en nuestro corazón, y que Jesús sea siempre nuestra buena noticia a lo largo de toda nuestra vida. Y la segunda idea, la actitud de María, nos dice el Evangelio que por su parte María guardaba todas estas cosas y la meditaba en su corazón. Hasta ese momento a María le había pasado muchas cosas en poco tiempo. La visita del ángel, ese saludo del ángel que ella quedó admirada, lo que le dijo el ángel, que iba a dar a luz, que iba a tener un hijo, que ese hijo era hijo de Dios. ¿Sí? Todas esas noticias, el saludo de la prima Isabel cuando fue María hacia la montaña de Judá a cuidar a su prima que llevaba 6 meses de estar encinta. Ese saludo de la prima Isabel, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a verme? ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a verme? Y ahorita la noticia de los pastores. Por lo tanto, ya María estaba guardando todas esas cosas en su corazón y no tenía una respuesta clara, pero ahí la tenía en su corazón, la meditaba. Aquella que dijo, he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según su palabra, pues también nosotros en la vida vamos a tener muchas cosas que tenemos que meditar en nuestro corazón, la tenemos que guardar en nuestro corazón. Es vivencia que nos ha pasado y que no se la podemos contar a cualquier persona, la podemos contar a un director espiritual, a un sacerdote, para que nos dé luz, nos dé más entendimiento, para ver mejor, pero no la podemos contar a cualquiera. María iba guardando todas esas cosas en el corazón, pero no la estaba contando por ahí, en cualquier lugar, sí, con cualquier... No, la iba guardando en su corazón. Se la contaría a José y la compartiría con José como esa familia que se sabe comunicar, que sabe compartir, que sabe dialogar, pero era su vivencia, ella lo guardaba en su corazón, lo meditaba y le sabría sacar el mejor provecho a toda esa vivencia que ella iba teniendo con Jesús en el transcurso de la vida. Y después de esto le siguieron pasando, sí, otras cosas más, que María la iba guardando y meditándola en su corazón. Cuando Jesús se perdió, duró 3 días perdido, lo encontraron allá en Jerusalén y María le dijo, pero ¿cómo no pudo hacer esto? Y Jesús le responde, ¿no sabe que tengo que dedicarme a las cosas de mi Padre? Esa respuesta de María también la meditaba y la guardaba en su corazón. Pues hermanos, esto nos enseña a nosotros que ustedes y yo vamos a tener vivencia en la vida y alguna de ellas la vamos a guardar en nuestro corazón. Alguna de ellas es para meditar, para nosotros no hacer lo que nos salió mal, para aprender a vivir en la vida, y otras para nosotros practicarla más constante en nuestra vida para que se haga un hábito en nuestra vida, un buen hábito en nuestra vida. Pues para terminar esta reflexión, 2 cosas importantes. Primero, Jesús es buena noticia para todos, para pobres, para ricos, para hombres, para mujeres. Es y será siempre esa buena noticia. Lo importante es que ustedes y yo la recibamos y vivamos siempre esa noticia, esa buena noticia en nuestra vida. Y segundo, en la vida vamos a tener, como María, muchas cosas para guardar en el corazón. Sepámosla guardar, sepámosle sacar el mayor provecho. No se la podemos contar a nadie y cuando necesitamos la ayuda, busquemos un director espiritual, un sacerdote, personas que están preparadas para orientar y para mostrar camino y para dar luz. Vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, y hoy, 1 de enero, comenzando este año 2023, que este año 2023 sea un año lleno de bendiciones para todos nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.